Estamos de regreso con este tema muy interesante, donde vamos a aprender cómo el poder de los alimentos puede prevenir o inclusive curar enfermedades. Y además lo tenemos a la mano porque pues todos comemos diariamente. Pero lo que es importante es decir qué comer, en qué cantidades y sobre todo hacia dónde queremos reforzar nuestro sistema inmunológico. ¿Qué tipo de alimento es el que nos puede ayudar? Hay una cosa interesante y es que los niveles elevados de grasas, que sobre todo aquí en México somos muy dados a consumir altas grasas, tenemos los triglicéridos y colesterol, la mayoría con índices elevados. ¿Qué es lo que sucede con esto? Obviamente se va a empezar a hacer algunos taponamientos en arterias y de ahí se generan infartos o inclusive accidentes vasculares cerebrales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que cuando haya una diabetes, una obesidad, etcétera, los índices de este tipo de problemas cardiovasculares se están incrementando de una manera impresionante. Entonces esto va a producir discapacidades o inclusive también muertes. Entonces a ese grado es la importancia del tipo de alimentación que nosotros debemos de tener diariamente y que es importante cambiar. Entonces bueno, me gustaría, doctora, ahora que platicáramos ya en materia, ¿qué alimentos estaríamos nosotros ahorita ya ubicando mentalmente que serían para prevenir enfermedades? Primeramente prevenir y después, si quieres, hablamos sobre la curación, ¿va? Claro. Bueno, sabemos que las enfermedades en general hay tres causas básicas por las que nos podemos enfermar, ¿no? Hablando a nivel nutricional. Una puede ser por carencia, en el que a la persona le falten nutrientes, vitaminas, minerales, o sea, todo lo que le ayuda a que el sistema de defensa esté bien, funcionando bien. Otra causa puede ser por excesos, precisamente como hablábamos de la obesidad, o cuando el organismo está sin poder eliminar, por ejemplo, cuando hay mucho estreñimiento, cuando hay muchos tóxicos o acúmulos de desechos en el cuerpo que no puede sacar la persona, que no puede eliminar, entonces estamos hablando de una predisposición hacia la enfermedad, ¿no? Y un tercer tipo sería por cómo esté el terreno, cómo esté el cuerpo, en el que no pueda haber buena nutrición. Por ejemplo, cuando hay cambios o disregulaciones en el pH normal del cuerpo, que sabemos que se predispone hacia una enfermedad. Otro caso pudiera ser mala circulación, ¿no? Que sabemos que no llega la perfusión adecuada de sangre a los tejidos y estamos hablando de una desnutrición. Claro. Por esta causa, ¿no? Entonces, esos tres factores hay que ubicarnos en cuál podemos estar para poderlo corregir, ¿no? Básicamente, primero es así como tener el conocimiento de qué es lo que nos está causando y ya después poder hacer las correcciones necesarias, ¿no? Sí, claro, y precisamente uno de los puntos que yo tocaba ahorita es eso, ¿no? El exceso de ingesta de grasas, por ejemplo, que además hay que conocer qué tipo de grasas, porque luego sí, claro. el grave problema que tenemos, doctora, y creo que estarás de acuerdo que la misma parte médica, la comunidad médica, hay un gran retraso en lo que es el conocimiento de la nutrición, el conocimiento de los alimentos. Qué bueno que hay colegios como el que tú presides, porque de cierta forma, pues más que juntarse a platicar y todo, yo creo que lo que deberían de hacer es también empezar a hacer interacciones con otras especialidades que no están tomando en consideración esto. ¿Por qué? Porque al final se van nada más a la prescripción de un medicamento. Eso es un punto muy importante. Cuando probablemente tiene la solución en el alimento. Claro, ¿no? Porque, bueno, ya lo decía Hipócrates, ¿no? Que es el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicamento. Exacto. Realmente, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que a nivel médico hay mucho desconocimiento de cómo utilizar al alimento como medicamento. Porque, repito, como decíamos en el primer segmento, este descubrimiento, digamos, de los elementos que contienen los alimentos, sobre todo de origen vegetal, o más que nada los alimentos de origen vegetal, pues fue a partir de los 80s. Entonces, imagínese, o sea, todo lo que tenemos de retraso médico en poder usar a los alimentos, ¿no? Llega un paciente diabético y lo único que nosotros como médicos hacemos respecto a la alimentación es quitarle azúcares, bajarle carbohidratos o quitarle grasas, pero le damos su medicamento, ¿no? Su hipoglicemia antioral o si está si ya el paciente lo amerita, pues su insulina, ¿no? Pero no sabemos exactamente qué alimentos son los que van a ayudarle al paciente diabético a controlar su glucosa, su glicemia en sangre, o sea, su azúcar en sangre. No sabemos qué alimentos le pueden ayudar incluso a controlar la hipertensión, que muchos pacientes diabéticos la llevan al mismo tiempo.
La misma glucosa, ¿no? Entonces tenemos un desconocimiento tremendo, ¿no? De la utilización de los alimentos como medicamentos. Y esto es en lo que nos debemos de enfocar, porque cada vez hay más investigación. Entonces, como médicos tenemos incluso la obligación de poder estar checando esto para poderlo incluir en la consulta y pues utilizarlos porque son inocuos incluso, y dejar de usar tanto medicamento de farmacia, ¿no? O totalmente sea, de acuerdo, eso totalmente de acuerdo, porque de alguna forma ahí está una solución, además muy económica, porque finalmente la persona o todos tenemos que comer diariamente, entonces el que comer ya nos haría el invertir ese recurso en una alimentación que probablemente nos va a mantener sanos y automáticamente la polifarmacia va a bajar, ¿no? Exacto. Entonces el gasto que podemos tener en medicamentos, eso va a ser también diferente, pero ahorita tú lo acabas de decir y lo acabas de decir muy bien, se va mucho, y reiterándolo, se van por el medicamento. Entonces, por ejemplo, a veces se ha satanizado mucho las grasas. En el caso de las grasas, nunca se dice cuáles, simplemente se agarra a nivel general. No, las grasas, olvídate, me vas a quitar todo lo de grasas. ¿Todas las grasas? No. Entonces, ese está el punto. Entonces, por ejemplo, si quieres para ir segmentando, por ejemplo, en el caso de las grasas, ¿cuáles son las que debemos ingerir y cuáles no debemos ingerir? A ver, debemos ingerir tanto grasas saturadas como grasas insaturadas. ¿Saturadas cuáles son? Las saturadas son las que, o sea, para que la gente las ubique, son las que son sólidas a temperatura ambiente, ¿no? Esas grasas han sido satanizadas, manteca, mantequilla, nata, crema. Esas grasas han sido saturadas los últimos años porque sabemos que pueden ocasionar taponamiento arterial, o sea, arteriosclerosis, cuestiones esas así, son ¿no? Las malas. Bueno, son las que son vistas como malas, pero el asunto aquí es tener el conocimiento porque tampoco podemos prescindir de ellas. De las grasas saturadas o del tipo colesterol, por ejemplo, es necesario para nuestro buen funcionamiento, porque de ahí se forman, por ejemplo, las membranas de nuestras células, están formadas por este tipo de grasas. Las hormonas sexuales están formadas por este tipo de grasas, muchas proteínas o sea, están formadas también por este tipo de grasas. Entonces, sí se necesita. Claro. Yo diría aquí a la gente que nos ve que el problema es el exceso en el consumo de estas grasas, ¿no? Y la manera en que las consumimos fritas, que también esa es otra cuestión muy importante, el famoso ¿no? aceite que se reutiliza una y otra vez, ¿no? Bueno, sí. Esas son todavía más dañinas con las grasas que son insaturadas, porque las volvemos grasa trans. Todos los aceites vegetales que normalmente, bueno, estamos dejando de hablar de grasas saturadas, que ahí nos faltó también hablar del aceite de coco. Y las grasas insaturadas, podemos decir que no nos conviene comerlas en grandes cantidades porque también son inflamatorias. Todos los aceites con los que se utilizan en fondas, incluso en cualquier restaurante, por muy bueno que sea, son grasas insaturadas del tipo omega 6. Aceite ¿qué será? De soya, de girasol, de canola. Maíz. Todas estas grasas son sumamente dañinas para el cuerpo, sobre todo cuando pasan por calor. Y debemos de usar nosotros grasas monoinsaturadas, o sea, aceite de oliva, aceite de aguacate. Esas son las que nosotros recomendamos. A eso iba, que creo que también es importante pues para aprender, ¿no? En este caso, yo tengo estas, tú me dices están bien mal. Saludables, omega 3 y se encuentra en pescado, nueces, linaza, aceite de canola, aguacate, almendras, cacahuates, piñones, semillas de calabaza, de ajonjolí o girasol, aceite de oliva como el más fuerte, el Star, y aceitunas. ¿Hasta ahí muy bien? No, están revueltas. ¿Sí? Ahí están revueltas, sí. ¿En serio? Me dijo de todas, de omega 9, omega 6 y omega 3. Ok, pero ¿son saludables o no son saludables? Es que todas las necesitamos, pero las que debemos de limitar en su consumo, en la cantidad, son los omega 6, que son los que vienen de semillas, de cereales, básicamente semillas y cereales. Entonces, y leguminosas. Digamos, claro, eso es, hablar de alimentos es como hablar del alcohol, no es hablar como de la cerveza. Una o dos no es malo, pero ya si te chutas 12, 15, ya ahí es, o sea, hay que hacer, todo es con moderación, ¿no? Igual yo creo que en el caso de la alimentación, ese es el punto, que nos moderamos. Sí, ¿no? el asunto aquí es que las grasas, por ejemplo, omega 9, y se los voy a decir un poquito rápido por el tiempo corto que tenemos. Adelante. El omega 9 sí lo podemos consumir en mayor cantidad. Les decía, el aceite de olivo y el aceite de aguacate deberíamos incluso de consumirlos en mayor cantidad porque son curativos, son antiinflamatorios, son anticancerígenos, o sea, y de eso hay mucho reporte científico que nos habla de esto. ¿El top 3 de esos cuáles sería? Aguacate. Aguacate y olivo. Olivo. Y extra virgen.
Y omega 3, como lo mencionaba usted, todas las grasas que vienen del pescado, de las algas marinas, que vienen de la chía, de la linaza, de la verdolaga, o sea, son fuentes muy buenas de omega 3. Correcto. Entonces esas sí las debemos de consumir en la mayor cantidad que podamos, porque nos van a ayudar a prevenir muchas enfermedades. Bueno, vamos al corte y más antes les quiero comentar, y les decía al inicio, que uno de los graves problemas que tenemos es que la mayoría, y sin saberlo, podemos tener los índices altos de triglicéridos y colesterol. Esto que va a traer como consecuencia problemas de infarto, accidentes cerebrovasculares. Y bueno, también en esta línea que viene de España y que va entrando a nuestro país, hay un producto que va a ayudar mucho a la salud cardiovascular. Estoy hablando, en este caso, del HLP, que contiene omega 3, ajo, linaza, soya, grenetina, aceite de naranja. Contribuye a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, incrementa el colesterol bueno y también esto a la larga va a evitar las complicaciones que le estoy comentando, todos los problemas cardiovasculares. También ayuda a personas con hipertensión, ayuda a estabilizar la presión arterial y en este caso es un buen coadyuvante con la alimentación, ojo, con la alimentación moderada, que es lo que nos está diciendo aquí la doctora y que estamos aprendiendo, para que en este caso se controle hipertensión, pero también disminuyan los niveles hasta niveles normales, lo que es el colesterol y triglicéridos. Entonces, bueno, vamos ahorita al corte y doctora, al regreso me gustaría que nos comentaras, no sé en qué año fue exactamente, pero anteriormente se decía el colesterol era malo, el colesterol alto era malo. Ahora resulta que en nuevas investigaciones se dice que el colesterol es bueno y es necesario, pero cuándo sí y cuándo no. Seguimos aprendiendo y vamos al siguiente segmento. No tardamos absolutamente nada. Quédense con nosotros.